Muy buenos días, de vuelta, Dios les bendiga. Tengo el enorme desafío esta mañana de compartir la sagrada palabra del Señor con todos nosotros y quiero que rapidito podamos ir a nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Desde el verso 11 en adelante, porque quiero entrar un poco al contexto. Tengo una palabra para compartir que justamente en todo este proceso de transición que el Señor nos viene dando para establecernos en esta casa espiritual con todos ustedes como familia de la fe, me ha dado para compartir. Creo que es una palabra que en más de una ocasión ya habrán escuchado, ya habrán aprendido, ya habrán recibido como mensaje y como prédica. Pero una palabra que también tengo la convicción que el Señor nos trae como un recordatorio, como un impulso para obtener la respuesta que estamos buscando. Como iglesia somos una iglesia orientada muy fuertemente a la oración, que creemos que es la columna de todo lo que quisiéramos hacer y tenemos la convicción de que todo inicia verdaderamente con la oración. Así que este mensaje se titula Busquen mi rostro. Atrás van a tener una presentación para que ustedes puedan tomar notas, sacarle fotos, lo que ustedes quieran, y vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, desde el verso 11, nos muestra la respuesta del Señor a Salomón. Y dice así, en la versión Nueva Traducción Viviente que la estoy leyendo, dice: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración. Y repito esto, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero aquí viene lo interesante de este mensaje. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Esto lo dice nada más y nada menos que nuestro Dios en una respuesta a la oración y a la dedicación del templo a Salomón. Y hoy queremos ver justamente, profundizar un poco en esta palabra para que esto nos lleve a determinarnos a una vida de buscar realmente el rostro de Dios, que implica mucho más que solamente orar. Muchas veces pensamos que, bueno, ya oré, ya le envié un telegrama al Señor a la mañana porque le dije: buenos días, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi día, te entrego mi trabajo, mi familia, amén, y ya estoy listo. La verdad es que la relación con Dios es mucho más que hacer pequeñas oraciones, hasta religiosas diría, en algún momento del día. Es todo lo que conlleva nuestra vida. Muchas veces decimos que queremos que Dios sea lo más importante de nuestro día y de nuestra vida, pero la verdad de las cosas es que no solamente Dios tiene que ser lo más importante, sino el todo de lo que somos nosotros, el todo de lo que rige en nuestra vida. Así que esto es un camino hacia una vida donde Dios se complace en habitar.
Y a eso queremos apuntar, porque como iglesia apuntamos a buscar la presencia de Dios. Apuntamos a cuidar la presencia de Dios. Apuntamos a que haya un avivamiento verdadero y genuino, que es mucho más de lo que a veces pensamos que es un avivamiento. Esta mañana hablábamos con el pastor Wesley sobre la impresión y la experiencia espiritual de Isaías al encontrarse con el Señor, al recibir una manifestación de la gloria de Dios. Él no dijo, bueno, qué glorioso, qué espectacular, estoy lleno del poder de Dios. Y se fue así caminando como si nada. Muchas veces pareciera ser que tomamos en poco lo que significa un avivamiento o tener una experiencia real con Dios. Isaías fue todo lo contrario. Se ve que él se asustó. Se ve que no solamente se asustó, sino se vio muy confrontado con la realidad de su propia humanidad y sus pecados, porque él en esa experiencia dice: soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y vengo de un pueblo de labios inmundos. Se sintió indigno, se sintió sucio. Pero eso no fue para generar culpa, y eso ocurre cuando tenemos una experiencia profunda con el Señor y con su palabra y con su presencia. Tal vez la realidad, administrar esa realidad de la gloria de Dios es muy dura, es muy compleja, porque la Biblia habla de que Dios es luz. Y a medida que uno se acerca más, si estaba en la oscuridad, a medida que uno más se acerca a la luz, se da cuenta de las imperfecciones. Si yo tengo una mancha en mi traje o en mi camisa, y si todo este templo está oscuro, quizá nadie se dé cuenta. Pero si este templo está iluminado como lo está ahora, y yo tengo esa mancha, todos nos vamos a dar cuenta de que hay una mancha, de que hay algo que no está bien en mi ropa. Y así mismo funciona. A medida que más nos acercamos a Dios, somos más conscientes de nuestra miseria espiritual. Pero eso no es para quedarnos en derrota. Y eso no es para quedarnos desmoralizados. Es al contrario. Justamente Dios permite que veamos eso porque quiere sanar, quiere restaurar, quiere liberar y quiere traer un renuevo completo en nosotros. Fijémonos rapidito en esa imagen de lo que Dios hizo con Isaías. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, por eso menciono eso. Dios envía un carbón encendido a tocar los labios de Isaías, con el cual lo purifica y le dice: he aquí que yo limpio tu culpa y quito tu pecado. Así que Isaías sale totalmente transformado de la presencia de Dios. Muchas veces también yo suelo decir que el Señor nos da, cuando nos encontramos con Él, nos da una radiografía completa de nuestra realidad. Pero lo hermoso es que Él no nos deja ir así nomás. ¿Cuántas veces, a veces en la salud, uno se encontró con una consulta médica donde te dijeron algunas realidades médicas, pero no te dieron mucha esperanza? Sin embargo, el Señor no te deja así como estás. Si Él te muestra algo en tu vida que no está bien, es justamente para transformarte por completo, para cambiar eso que está ahí en tu vida. Por eso es importante que también nosotros nos animemos a pedirle a Dios que nos examine. Y estate preparado si le pedís a Dios que te examine, porque te aseguro que te vas a encontrar con cosas que te pueden asustar de vos mismo. El salmista David decía: Señor, líbrame aún de los que me son ocultos. Quiere decir que él era consciente de que probablemente habían cosas en su propia vida que ni él mismo sabía que estaban mal, pero que estaban ahí presentes. Y esa misma naturaleza humana que tenía el salmista David la tenemos nosotros. Así que Dios no está buscando simplemente un pueblo que lleve su nombre. Al decirnos cristianos, al decirnos creyentes, al llamarnos evangélicos, soy de tal o cual iglesia, Dios no está buscando solamente un pueblo que diga: ¿quiénes son cristianos acá? Y yo levanto la mano. Él está buscando un pueblo que realmente viva en humildad, en oración, en comunión, en arrepentimiento. El arrepentimiento necesariamente es un elemento que debe constituirse como un estilo de vida también en vos y en mí, para manifestar su presencia entre nosotros.
La presencia de Dios es una realidad que nosotros tenemos que conocerla, reconocerla, experimentarla y caminar sobre eso como un estilo de vida. Eso está por encima de nuestras circunstancias. Con eso no te estoy diciendo que a lo mejor no vas a atravesar por circunstancias tanto buenas como malas, momentos de prueba, momentos de crisis. Pero si empezás a caminar y empezás a hacer que tu carácter sea uno con lo que la presencia de Dios te va guiando y la palabra de Dios y una búsqueda intensa y una comunión íntima con Él, vas a darte cuenta que aún por encima de tus circunstancias siempre hay esperanza. Que aún por encima de tus circunstancias Dios te está hablando y te está guiando como ese buen pastor que habla el Salmo 23 y que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quisiera hacernos una pregunta a todos en esta mañana. Desde tu óptica, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Algunos responderán: pastor, la iglesia necesita más recursos. Otros dirán: mejores edificios. Bueno, mejor edificio que este, no sé qué más, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este templo que el Señor nos permite tener. Otros pensarán: mejores programas. Otra gente dirá: más tecnología, pastor, más presencia en las redes sociales, mejor organización. Pastor, necesitamos más estrategias. Pero cuando uno estudia la historia del cristianismo, empezando por la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles y toda la palabra de Dios de tapa a tapa, podemos descubrir que los momentos que transformaron generaciones enteras, ciudades, pueblos, familias, personas, nunca comenzaron con recursos materiales. Nunca. Comenzaron con hombres y mujeres que se animaron valientemente a deponer su orgullo y a buscar el rostro de Dios de todo corazón y con una determinación de hierro, con una determinación como nunca antes. Y uno diría: sí, pastor, eso es. Pero la verdad es que en la práctica muchas veces flaqueamos. Por eso es importante aplicar lo que hace rato decía el pastor, que estamos animando mucho en la iglesia a que nos busquemos compañeros y compañeras de oración. Si estás en matrimonio, si estás casado, que tu esposa sea tu primera compañera de oración. En mi caso, mi esposa es mi compañera de oración y también el querido amigo, el pastor Wesley. Siempre estamos ahí coordinando para orar juntos. Tratamos de alentar también que a los que son solteros, ¿verdad? Si vas a tener un compañero de oración, que sea de tu mismo sexo. Es importante eso por la prudencia. Entonces, eso es exactamente lo que encontramos en este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje no fue precisamente pronunciado en un momento de crisis. Este pasaje está ahí en un momento de gloria. El templo acababa de ser terminado. La gloria de Dios había descendido, un poquito similar, ¿verdad? Este templo es bastante nuevo y le damos gracias a Dios nuevamente por su provisión para tener esto. El fuego había caído del cielo, fue algo tremendo lo que se vivió en ese momento y consumió todas las ofrendas y la cantidad de animales que Salomón pidió para glorificar al Señor. Todo parecía absolutamente perfecto en ese momento. Parecía: wow, de esto no tenemos que salir, esto es lo que necesitamos, hasta aquí llegamos y de aquí avanzamos, pero queremos quedarnos con esta perfección que estamos viviendo ahora. Me imagino esa circunstancia viviendo por mucha gente con todo lo que estaban viendo. Era la gloria de Dios manifestándose en la antigüedad de una manera muy especial. Pero entonces Dios hace algo sorprendente. Él no habla y no se enfoca en la edificación, no se enfoca precisamente en el edificio, se enfoca, como todo en la Biblia y como cada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, se enfoca en el corazón del ser humano. Se enfoca en tu corazón y en mi corazón en esta mañana.
Quiero que te sientas identificado con esta palabra, porque si realmente llevas la tarea y el desafío que te quiero hacer al final, realmente van a cambiar las cosas en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en la sociedad, y podemos llegar a cambiar la realidad de un país entero. Entonces, Dios sabe que el mayor peligro no es muchas veces comenzar mal. El mayor peligro puede ser tener un templo lleno, pero con corazones totalmente vacíos. Qué triste sería eso, ¿verdad? Y esta palabra llega providencialmente para nosotros. Nosotros como familia estamos iniciando una nueva etapa como en la iglesia. La iglesia está empezando una nueva etapa y todos anhelamos un avivamiento real en nuestras vidas. Un avivamiento real en tu vida y en la mía va a significar una renuncia completa a los pecados que nos aquejan, que detienen muchas veces la bendición de Dios, que impiden que nosotros podamos fácilmente fluir en un caminar con el Señor día a día, con su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, con una vida de oración y viviendo para glorificar a Dios, bendiciendo a otros, sirviendo a otros, trayendo a otros a los caminos del Señor, llevando esperanza a los demás. A eso estamos llamados, pero tantas veces estamos centrados en nosotros mismos y eso también tiene que ver con una falta profunda de comunión con Dios. Debemos hacernos una pregunta nuevamente. ¿Qué clase de pueblo puede sostener la presencia de Dios? ¿Qué clase de pueblo el Señor espera desde su palabra para que podamos no solamente sostener, sino que la presencia de Dios sea permanente en medio de nosotros? Y el texto que acabamos de leer comienza de esta manera. En el versículo 14 dice, pero si mi pueblo, dice. Y en esta versión de la NTV dice de esta forma, si mi pueblo que lleva mi nombre. Nosotros necesitamos recordar constantemente quiénes somos. Era un gran problema del pueblo de Israel en la antigüedad y sigue siendo un gran problema en la actualidad. La falta de identidad. Porque hoy todo en el mundo está listo y preparado para deformar la identidad que Dios quiere que sepas que tenés. El pueblo de Israel constantemente necesitaba recordar el Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, dice en muchas ocasiones, y estas palabras repetirás. Nosotros tenemos que saber que las cosas las aprendemos muchas veces por repetición. Y justamente hay una característica que yo me doy cuenta en ciertas etapas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que cuando Dios quería recordar sus promesas, recordar su palabra, mucho del pueblo se enorgullecía y como que hacía ver que no necesitaba más recordar eso. Y terminaban desviándose del camino. El Señor levantaba profetas para advertir de la venida de un juicio si no se arrepentían. Y era un ciclo de una y otra vez por no querer recordar, rememorar lo que Dios decía o lo que Dios desea o lo que Dios quiere hacer. Y eso lo hacemos a través de la palabra. Por eso quiero recordarte en esta mañana quién sos. La Biblia dice, mi pueblo que lleva mi nombre. Vos y yo nada más y nada menos que somos representantes de un reino, del reino de Dios. Y esa es tu identidad. Tu identidad no es lo que el mundo dice que sos. Tu identidad es lo que Dios dice que sos y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Dios nos recuerda constantemente quiénes somos en Él. Y bajo ese parámetro nosotros tenemos que definir nuestra vida. Se pagó un precio muy alto por tu vida, un precio de sangre. Toda la sangre de Cristo es el valor que vos tenés como persona y tu identidad está en Dios. Por eso que fuera del Señor no podemos perseverar mucho porque
lo primero que ocurre es nos confundimos de nuestra identidad. Y si vos recordás y tenés una identidad firme en Cristo, si tenés una identidad firme en el Señor y mantenés eso a través de una relación con Dios, allá afuera vas a poder enfrentar muy bien los caminos de la vida. ¿Por qué? Porque nadie te va a poder confundir. Aunque vos estés parado en un valle de sombra de muerte, aunque vos estés parado en medio de un momento de tribulación o de prueba o de angustia, aunque vos estés parado en medio de gente impía en ocasiones, vos al recordar quién sos como persona y a qué familia perteneces, a la familia del Señor, vas a poder caminar firme, con humildad pero firme, y vas a terminar influenciando en otros antes que ellos influencien en vos. La Biblia dice: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Eso solamente puede ocurrir cuando nuestra identidad está firme en el Señor. Entonces, antes de pedirnos cualquier cosa, Dios nos trae un recordatorio. No dice si los incrédulos, tampoco dice si el mundo, dice mi pueblo. Dios dice en su palabra que vos y yo somos su preciada posesión, un tesoro en las manos del Señor. Los que ya le pertenecen, los que llevan su nombre, vos y yo portamos el nombre del Señor, y eso es muy alto, muy elevado. Los que oran en el nombre de Jesús, los que dicen ser creyentes, ser cristianos, los que representan el reino. Hoy vivimos, y repito esto, una crisis de identidad. Las redes sociales intentan decirnos quiénes somos. Ojo, las redes sociales son una gran herramienta si son bien utilizadas, pero si no, eso está constantemente ahí trabajando y está bien estudiado por la industria para moldear una nueva identidad en tu vida. Y nosotros somos un pueblo que deberíamos ir en contra de la corriente de este mundo. La cultura intenta definirnos, las ideologías intentan moldearnos, pero la Biblia nos dice que nosotros llevamos el nombre del Señor, que somos embajadores de su reino, representantes de Cristo, y esto es por un lado una gran cosa, ¿verdad? Una bendición que el Señor nos haga parte de su familia, y es una bendición saber que somos parte de un pueblo que fue escogido por el Señor, pero también representa una responsabilidad. Como alguien decía en una película, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque aunque es cierto, es un privilegio, aquellos que conocen a Dios, aquellos que conocieron a Dios íntimamente y en la palabra de Dios, se sienten privilegiados, honrados. Yo me siento privilegiado de hacer parte de la misma familia con todos ustedes. Con muchos de ustedes no solamente tenemos una amistad y compartimos muchas cosas, sino que aparte somos parte de la misma familia espiritual. Pero eso conlleva también responsabilidades. Cada palabra, a veces nuestras reacciones, cada decisión habla de nuestra identidad. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Antes de preguntarnos qué puede hacer Dios por nosotros, tenemos que examinarnos y evaluar un poco qué clase de representante estoy siendo del Señor. Dios no se queda solamente en la impartición de identidad para nosotros. Ahora nos muestra el camino. O sea, ya te aseguré que sos parte de mi pueblo. Ya te aseguro que esa es tu identidad y sentite seguro. Y si hay inseguridad, que a partir de hoy ya no lo haya. Y volvé a recordar una y otra vez cuando querés andar por caminos torcidos, cuando no querés orar, cuando sabés que estás haciendo mal las cosas, recordá cuál es tu identidad para que eso te traiga un refresco a tu memoria y te vuelva al camino. Pero el Señor no se queda solamente ahí.
Ahora nos muestra la dirección que tenemos que seguir, el camino hacia su presencia. Aquí aparecen 4 verbos, 4 acciones que vos y yo en las cuales tenemos que caminar. No son 4 actividades. Ya tenemos muchas actividades por ahí, ¿verdad? Y está bien eso. Pero estas son 4 acciones en las cuales tenemos que accionar, valga la redundancia, y son nuestro camino espiritual. Cada verbo nos va llevando más profundo en la presencia de Dios. En primer lugar dice, se humilla. Qué acción tan poderosa, pero a la vez qué acción tan desafiante para la carne y tan desafiante también para el pueblo del Señor. Ayer escuchaba una anécdota es la segunda vez que por alguna razón cuento alguna anécdota de policías de tránsito, pero ayer escuchaba, esta anécdota es nueva, no es la anterior que había hecho en otra prédica aquí. Un policía de tránsito creyente, un hermano en la fe, le contó a una persona que le encanta pararle a aquellos que tienen una calcomanía del pescadito o de que están testificando que son creyentes para hacer los controles, ¿verdad? Y después le saluda y le dice, hermano, ¿a qué iglesia te vas? Y todo. Y este policía decía que a él le encanta pararle a los hermanos, ¿verdad? Pero se encontró muchas veces con la sorpresa de que los hermanos lastimosamente generan mucho maltrato y de entrada luego ya empiezan con las ofensas y al bajar el vidrio, de todo le dicen. Y señor, sus documentos por favor, y le pasa el documento, pero el hermano ahí se sigue plagueando y retando y de todo, hasta que le entrega los documentos y le dice, disculpe señor, ¿a qué iglesia se va usted? Y ahí cambia toda la cara de la persona. ¿O qué versículo leyó esta mañana, señor? Y son hermanos, ¿verdad? Entonces, si mi pueblo se humilla, qué tarea tan práctica nos da la palabra de Dios, pero a la vez que desafiante muchas veces es. Yo les puedo decir, hermanos, lógicamente que Dios trata con nuestro orgullo todo el tiempo, luchamos con eso es algo que está en nuestra naturaleza caída, por decirlo así. Pero es importante que nosotros intencionalmente trabajemos en esto. Y probablemente si estamos escuchando esta palabra en esta mañana, el primero que va a ser puesto a prueba hoy soy yo. Porque Dios siempre te pone a prueba en lo que predicas y en lo que enseñas, o en lo que criticas también. Pero probablemente si estamos escuchando esta palabra en esta semana, vamos a tener muchas oportunidades para practicar la humildad. Estemos atentos, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de poder intencionalmente trabajar en esto en nuestras vidas. Si hay algo que te va a sostener espiritualmente y te va a terminar levantando espiritualmente, es la oración y la práctica de la humildad. La humildad en primera instancia, en primer lugar, es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Me ubico en mi lugar y sé quién es Dios y dónde está Él. Y me encanta para eso el Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos. Porque Jesús le enseñó, ellos pidieron, enséñanos a orar. Y me encanta este sermón del monte porque fue una predicación magnífica de nuestro Señor Jesucristo. Es el código civil para el creyente prácticamente. Pero al terminar, o entre medio, en el capítulo 6, los discípulos nos le dicen, Señor, qué tremendo mensaje. Queremos que nos enseñes a predicar de esa forma, con esa elocuencia, con ese poder de Dios que hubo en todo lo que nos enseñaste y aprendimos hoy. No, ellos le dicen que, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, ustedes orarán de esta forma, no como para repetir como un recitado esa oración, sino les da como un bosquejo, una ruta, un camino a seguir. Y eso empieza con Padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar lo ubica a uno terrenalmente y ubica a Dios en su trono, que estás en el cielo. Eso es parte de la humildad, saber quién soy, ubicarme dónde estoy
Y la humildad principal es reconocer quién es Dios. La oración nunca comienza con palabras, comienza con un corazón dispuesto, comienza con un corazón rendido, comienza con un corazón que sabe y es consciente de la gran necesidad que tiene de Dios todos los días y a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Filipenses capítulo 2 nos muestra en el versículo 5, va a ser muy largo si lo leemos ahora, pero les menciono, nos menciona que Jesús, siendo Dios, se humilló. Cristo se humilló. Él no estimó como cosa a que aferrarse la gloria en la cual vivía. ¿Y cómo no voy a hacerlo yo? ¿Cómo no vas a hacerlo vos entonces? Esa es la pregunta que me hago. El orgullo fue el pecado que convirtió a un querubín en Satanás. Y la Biblia dice también que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Así que tenemos una gran tarea en doblegarnos, humillarnos y un gran campo misionero para practicar eso es el matrimonio. Perdón, mi amor, sabes que fallé contigo, te pido perdón. Qué importante, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de practicar el perdón en el matrimonio, de a poco empieza el alejamiento. Y ese alejamiento no sabes en qué puede terminar. Así que yo te animo a practicar eso en tu matrimonio. En la sociedad, yo tengo una experiencia con una jefa del trabajo que en algún momento fue un poco brava, por no decir otra palabra, conmigo. Yo cometí un error ahí en la oficina, pero era un error así mínimo de sistema o administrativo, algo así hace muchos años. Y nosotros en esa empresa teníamos evaluaciones semestrales. Cuando ocurrió ese error, esta jefa vino y me atacó. Me dijo de todo. Y yo le dije, sí, jefa, no se preocupe, vamos a solucionar. Y en la evaluación, pasaron 6 meses y en la evaluación ella me dice, ¿vos sabés qué, Luis? Yo quiero decirte algo. Aquella vez que ocurrió esta situación y yo me fui y te increpé con esto, yo quería que vos reacciones mal, me dijo. Porque vos siempre hablás que sos creyente, le hablas a la gente de la Biblia, a los compañeros, y de verdad yo quería que vos reacciones mal, me dijo, para bajarte la caña por tu cristianismo, me dijo. Pero vos sabés que vos hiciste algo que a mí me desarmó completamente. Yo lo hice, la verdad, lo hice hasta sin darme cuenta, diría. Vos con tanta amabilidad me dijiste, sí, jefa, no te preocupes, vamos a solucionar. Y eso me desarmó completamente. Y me acordé ahí de lo que dice la palabra de Dios. Le dije, jefa, ¿y vos sabés que la Biblia dice que la blanda palabra aplaca la ira? Y eso me valió que esta jefa, meses después, vaya a la iglesia, empiece a conocer al Señor. Entonces, la humildad nunca está de más. Nunca va a estar de más la humildad. Claro, está también la falsa humildad y ahí ya apelamos al corazón de cada uno, ¿verdad? Pero si Cristo se humilló, ¿cómo no lo haríamos nosotros? La humildad es la actitud que llevó al Hijo de Dios hasta la cruz. Aparentemente era todo frustración cuando Cristo murió en la cruz. Pero Él no se quedó muerto en la cruz. Resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Para saber que somos perdonados nuestros pecados. Para saber que hay esperanza. Así que la humildad, aunque parezca así de buenas a primeras algo absurdo, algo malo, algo terrible, porque la sociedad hoy nos dice, no, vos tenés que pisar la cabeza de la gente, vos tenés que ser el mejor, tenés que sobresalir, no importa el precio, no importa el tendal de herido que dejes en el camino. Aparentemente ese es el hombre y la mujer fuerte hoy en día, pero al final una persona así vive en miseria y en derrota espiritual. En segundo lugar, el camino espiritual que el Señor nos muestra después de habernos dado nuestra identidad es la oración. La oración no cambia primero las circunstancias. Claro que tiene efecto en las circunstancias, claro que tiene resultados tremendos y maravillosos, pero la oración primero cambia al que ora. Por eso siempre al orar le estamos pidiendo, Señor, yo no quiero torcer tu brazo con esto que te pido. Yo quiero alinear mi corazón. Quiero que mi corazón esté alineado al tuyo. Orar es reconocer, Señor, yo no puedo con mis fuerzas.
Puedo contigo, pero yo no puedo solo. Un predicador americano de la antigüedad, hace muchos años, dijo: ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. A esto estamos llamados. Esta semana habíamos hecho unas visitas muy importantes, muy interesantes. De paso, le digo a la iglesia que estamos organizando y que queremos seguir visitándoles. La verdad es algo apasionante. Y oramos con ellas. Les abrazamos, oramos con varias personas. Y vimos nuevamente que las personas muchas veces, más que consejos que los damos también y que les escuchamos, necesitan encontrarse con Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios. En tercer lugar, dice: busca mi rostro. Este es un nivel más profundo que yo pude ver en este pasaje. Porque dice humildad, oración, y después pareciera ser que hay un tercer nivel o como un peldaño que nos lleva más hacia la presencia del Señor. Busca mi rostro. Busca mi rostro. De hecho, fue tan impactante esto para mí que es el título del mensaje, ¿verdad? Hay personas que buscan solo la mano de Dios. Y ahí es donde tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón. Su milagro, su provisión, su respuesta. Pero Dios dice: busquen mi rostro. Así que esto tiene que ver con algo mucho más profundo. Eso no significa que no le pidas a Dios tu provisión. Eso no significa que no le pidas al Señor ese milagro, que no clames por ese milagro. Eso no significa que no clames al Señor por esa respuesta, pero no buscar solamente lo que Él nos puede dar, sino buscar quién es Dios, buscarle a Él. Cuando encontramos su rostro, todo lo demás encuentra su lugar. Moisés decía lo siguiente: no me dejes ir, no me dejes salir de este lugar si tu presencia no va a ir conmigo, Señor. No me dejes moverme si tú no irás conmigo. Qué tremenda afirmación. Que conocía Moisés que a nosotros nos falta conocer hoy para decir lo mismo: Señor, yo no me quiero mover en esta dirección, no quiero tomar esta decisión para mi empresa a menos que tu presencia venga conmigo. Señor, yo no quiero tomar esta decisión ministerial a menos que tu presencia venga conmigo. Señor, yo no quiero tomar esta decisión en la vida de mis hijos a menos que tu presencia venga conmigo. En mi matrimonio, Señor, que todo lo que decidamos, si tu presencia no está con nosotros, no queremos avanzar. En cuarto lugar, se aparta. Y esta es la parte muy práctica. Vieron que hablamos en primer lugar de la identidad, que somos el pueblo del Señor. Luego somos llamados a humillarnos ante Dios, a orar, a buscar su rostro. Y luego la palabra hace una coma y pone: y se aparta de sus caminos perversos. Apartarnos de nuestros caminos perversos. A ese punto no se puede llegar a menos que primero hayamos pasado por todo el resto. Es que no es con nuestras fuerzas, es el poder de Dios que actúa en vos y en mí para que nosotros podamos realmente, de manera práctica, tomar la decisión de que si íbamos camino al pecado, nos demos la vuelta y empecemos a caminar hacia Dios. Eso solo se logra con la presencia y el poder de Dios en tu vida y en la mía. Y ese es el significado mismo del arrepentimiento. El arrepentimiento no es me siento mal y triste nomás por el pecado. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es me iba hacia el camino de la perdición y me estaba por caer al abismo, pero algo hizo Dios en mi corazón que terminé dándome vuelta y ahora voy en camino y en pos del Señor y de su palabra y de su presencia y de sus promesas, y no hay otra cosa en esta vida que yo quiera más que a Él. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Porque si no, me parece que estoy solo en este salón y quería saber si todavía están todos. Entonces se aparta. Ahora sí la conducta cambia. No porque hicimos un esfuerzo. Claro, hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Pero aún eso viene como fruto de la obra del Señor en nuestro corazón.
La conducta cambia porque estuvimos con Dios. De otra forma, una conducta cambiada aparentemente tiene sus limitaciones. Yo puedo con voluntad propia tratar de cambiar esto, determinarme a esto, pero eso va a durar un tiempo y después te vas a volver a frustrar, porque es la presencia de Dios y Dios mismo el que sella esa verdadera transformación y te ayuda a convivir transformado todos los días de tu vida. Hay personas que desean vencer el pecado, pero sin buscarle a Dios. Eso no funciona. Eso no funciona. La victoria sobre el pecado no nace de la fuerza de voluntad, nace de la comunión con Cristo. Ahí recién viene la fuerza de voluntad, pero ya no sos vos solo ni sola, es el Señor en tu vida, obrando. Hay una frase también que me encantó que dice que la oración consumirá el pecado o el pecado consumirá tu vida de oración. Repito, la oración consumirá el pecado o el pecado va a terminar consumiendo tu vida de oración. Es que son dos cosas que no pueden estar juntas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y ahora aparece algo todavía más maravilloso cuando el pueblo responde y se mueve hacia Dios. Por supuesto que Dios responde. Dios dice, yo oiré. Fíjense el amor tan grande con el cual el Señor en esta mañana nos está hablando. Ya nos vamos acercando hacia el final. Yo oiré, yo perdonaré, yo restauraré. Observen aquí que Dios nunca estuvo buscando como una excusa y el primer error para poder castigar y para poder mandar su juicio y quemarles a todos. No, Él está tratando siempre como un buen padre de restaurar, de buscar lo mejor para sus hijos, de que ellos estén bien. Siempre el Señor estuvo buscando y hasta hoy un pueblo para el cual restaurar. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Aquí es donde llega Cristo, en el relato de la palabra que estamos impartiendo en esta mañana, donde tenemos nosotros un privilegio que Salomón no tenía en aquel tiempo. Este texto termina hablando del templo, pero nosotros sabemos algo más. Jesús dijo, destruyan este templo. Y Él hablaba de su cuerpo. Después vino el Pentecostés. Y ahora la iglesia es el templo del Espíritu. Entonces aquí no es la pregunta, ¿vendrá Dios a este edificio físico? Amén, gloria a Dios. Dios lo puede hacer. Y lo hace, Él está entre nosotros en esta mañana. Pero la pregunta es, ¿cómo está el templo donde hoy Dios habita? Tu templo, tu vida, tu corazón, tus motivaciones, tus pensamientos. Para terminar, hay una historia de un hombre que estaba muy enfermo y que fue visitado por unos integrantes de una iglesia que estaban muy sorprendidos porque él estuvo en una larga enfermedad y veían que había siempre una silla vacía. O sea, había silla para 2, 3 personas que le visitaban y siempre había una silla de más ahí vacía. Y le preguntaban, ¿por qué esa silla siempre está vacía y que está como en un lugar ahí específico? Y este hombre dijo, yo dejo esa silla vacía porque quiero imaginarme que Jesús está ahí conmigo cada vez que le busco. Y eso le impactó mucho a ellos, ¿verdad? Pero le llevó a profundizar más con este hombre, que le alentaron mucho por tener ese significado de tenerle presente al Señor. Pero le dijeron, ese símbolo está espectacular como un sello para que vos siempre hables con el Señor en todo momento. Pero más allá de eso también el Señor desea tu corazón. Porque este hombre externamente
¿verdad? Tenía como una cierta religiosidad, pero habían frutos que no hablaban muy bien de él. Y este hombre terminó siendo transformado. Así que el Señor no quiere ser un invitado ocasional o externo nomás a nuestra vida de comunión con Él. Él quiere todo de tu vida. Él quiere caminar con nosotros día a día, si vale esa palabra. Quiere que esta iglesia, tu iglesia, mi iglesia, lo que somos parte del cuerpo de Cristo, sea conocida no solamente por las enseñanzas que podríamos dar, ni por la organización solamente o por sus actividades, que está todo muy bien, es necesario, es importante, son herramientas, pero más que nada porque aquí hay un pueblo que está buscando constantemente su rostro, constantemente su rostro. Y en esta mañana quisiera decirles que si han sentido, para terminar, que el Señor les habló, y si reconocen que hace tiempo estamos buscando quizá un poco más la mano del Señor que su rostro, y que necesitas volver a ese primer amor, que podamos tener un tiempo de dejar que el Señor nos ministre al corazón. Quiero invitarle al grupo de alabanza, si pueden pasar para poder estar orando. Entonces, esto no tiene que ser lógicamente algo como impuesto, como obligatorio. Es una invitación de parte de Dios para que tu corazón se doblegue al Señor, para que podamos realmente entregarnos y pedirle a Dios que nos regale esa oportunidad de serle fiel a Él en buscar su rostro con todos estos elementos que hemos hablado el día de hoy, porque finalmente es eso lo que nos va a llevar a un verdadero encuentro y permanencia con Él. Es eso lo que nos va a llevar a una vida victoriosa en todas las áreas, independientemente de las circunstancias. Y es eso lo que nos va a llevar a una vida fructífera y a encontrar el verdadero avivamiento. Y después, al terminar de orar, vamos a alabar un poquito al Señor y tengo un desafío para que puedan llevarlo como tarea a la casa. ¿Podemos ponernos en pie, por favor, hermanos? Y dejar que el Espíritu del Señor, si pueden no distraerse, cierren sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que de verdad nos dé todo esto que hemos escuchado en esta mañana, porque queremos más de Él. Señor, queremos realmente conocerte. Queremos realmente andar en novedad de vida, como dicen. Una vida de discipulado continuo con tu Espíritu. Señor, no queremos volver atrás. No queremos mirar hacia atrás, Señor. Queremos realmente avanzar en tu reino. Te damos gracias por lo que nos has regalado en esta mañana con estos principios, con esta palabra. Oramos para que calibres nuestros corazones. Somos conscientes, Señor, de la gran necesidad que tenemos de ti. Somos conscientes de que muchas veces hemos perdido la noción de que somos tu pueblo, y eso hace que entremos en confusión y un montón de cosas. También somos conscientes, Señor, de que muchas veces no nos hemos humillado delante de ti, y mucho menos delante de las personas, y que eso es un valor muy importante del corazón, el humillarnos. Señor, venimos en esta mañana sencillamente a rendirnos delante de ti, a reconocerte, a amarte, a decirte que te amamos, Jesús, que amamos tu comunión, Espíritu Santo, que amamos, Señor, darte la bienvenida y pedirte que gobiernes y guíes todo en nuestra vida. Señor, haz lo que tengas que hacer con nosotros. Tú nos conoces mi sentarme y mi levantarme, decía el salmista. Nosotros aquí estamos conscientes de la gran necesidad que tenemos de ti y de que todo vacío que hay en nuestra vida necesita ser lleno por ti. Oramos, Señor, por esas malas motivaciones que muchas veces nos llevaron a buscarte en medio de los problemas o las crisis, y a no buscarte cuando todo está aparentemente bien. Yo te pido que salgamos de este lugar
con una impartición de tu Espíritu para que realmente podamos buscarte intensamente. Los que lo han hecho hasta ahora, que lo hagan con mucha más intensidad. Los que se han enfriado por el camino y no lo estaban haciendo, hay una nueva oportunidad de comenzar, donde el fuego de la pasión por Dios se enciende en tu vida. Hay una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Y si hoy estás aquí escuchando este mensaje, es la hora de despertarte. Es la hora del despertar espiritual para seguir buscando y para seguir clamando. Porque vienen respuestas extraordinarias y sorprendentes de Dios para nuestras vidas. Buscar tu rostro, Señor. Enséñanos por tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu. Enséñanos lo que es verdaderamente buscar tu rostro. Enséñanos lo que es una vida consagrada para ti. Una vida de amor por Dios. Una vida de entrega, de sacrificio, de consagración. Padre, yo te entrego las familias en esta mañana. Te entrego los matrimonios, Señor. Te entrego los trabajos de mis hermanos. Te entrego, Señor, sus empresas, sus lugares. Gracias, Señor, gracias. Te entregamos, Señor, los desafíos que están en los corazones, las preocupaciones de una nueva semana que tiene que empezar mañana. Queremos entregártelo todo, Señor, y sin reserva alguna, estar contigo y estar en tu presencia. Y que tú hagas la obra. Llévanos, Señor, a esa vida de excelencia, de entender que somos tu pueblo y de que tú quieres perdonar y restaurar absolutamente todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.